A ver, en primer lugar comenzaba con una general que trata de por qué considera usted importante el enfoque intercultural. Eh, a ver, creo, digamos, hay un mandato normativo, en primer lugar, que es la transversalización del enfoque intercultural. Y ese mandato normativo tiene como sustento la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural, pero también tienes el sustento de, eh, además de eso, tienes, por ejemplo, en la Ley de Procedimientos Administrativos, la obligación de los que sectores incorporen el enfoque intercultural en sus acciones, ¿ya? Y digamos que ese mandato normativo responde a un problema público específico, ¿no? Y lo cierto es que estás en, cuando tú evalúas alguna política, una intervención, un proyecto que se da en zonas, hablemos de indígenas, con presencia de población indígena, no es lo mismo implementar un programa de agua y saneamiento en una zona de costa o una zona urbana que en una zona como la Amazonía con población indígena o en una comunidad. O cuando para entrar al tema de la pandemia, ¿no? Los mensajes, o sea, la información que se trabaja sobre pueblos para combatir la pandemia no es lo mismo decirla o adaptarla o que simplemente en una zona con población indígena. Entonces, en realidad lo que te hace el enfoque intercultural es hacer que las intervenciones del Estado sean más eficientes, ¿no? Asegurarte que el usuario, porque uno piensa, o sea, Exacto. lo que tienes que hacer es pensar en el usuario, en el ciudadano, que es el beneficiario final, y decir cómo hago que, que el ciudadano se beneficie realmente, ¿no? Y más allá de que llevas la Exacto. Y estabilidad. Dale, dale. justamente con esta política que usted comenta de la transversalización del enfoque intercultural, ¿cómo usted considera que se está avanzando respecto a ello, aplicándola, ¿no? A esta política? Yo creo que se ha avanzado. Igual es una deuda muy grande que tenemos, una deuda histórica que tenemos como el Estado, los diferentes gobiernos en relación a la transversalización del enfoque intercultural, a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, de la población afroperuana, ¿no? Entonces, si bien ha habido, perdóname, han habido avances, lo cierto es que todavía estamos empezando, ¿no? Todavía estamos, en algunos casos, algunas políticas que todavía lo tienen más aterrizado y en otras no, y se tiene que hacer todo un ejercicio también de docencia, ¿no? Y lo cierto es que tú tienes que tener además la información correcta o la evidencia de que una política que incorpore el enfoque intercultural es más eficiente que otra, ¿no? Y en eso la academia es clave, ¿no? Generar los estudios en donde porque todos lo tenemos, o sea, creo que se sabe las cifras te lo demuestran, o sea, tú ves los comparados de cifras de desigualdad de Amazonía y solo en zona andina, Amazonía es una desgracia. Y no es que en zona andina no haya pueblos indígenas, pero quizás la conectividad ahí te ayude un poquito más, ¿ya? Y con zonas urbanas más, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Y ahí tiene que ver también con cómo adaptas tus políticas a estas zonas, ¿no? Y ahí necesitas mayores estudios, mayores informes que te puedan ir demostrando y también documentando aquellas prácticas que sí han funcionado, ¿ya? Porque mucho decimos hay que transversalizar el enfoque intercultural, que es importante, que se tiene que hacer de manera intercultural, pero la pregunta siempre del millón va a ser ¿cómo? ¿No? Porque es muy distinto hacer, o sea, van a haber muchas variables que te van a modificar ese cómo, ¿no? Entonces no hay una receta única y eso lo hace mucho más complejo y mucho más retador, ¿no? En este gobierno específicamente, en estos, por ejemplo, en este último año, en esta pandemia, ¿usted cómo cree que ha avanzado este enfoque en cuanto a las políticas? Y este ha sido un año complicado, ¿no? O sea, ha sido un año bien complicado porque, claro, la pandemia te cambia te cambia todo, ¿no? Y te hace priorizar, y efectivamente te hace priorizar, o sea, estás en la lógica de la emergencia y en la lógica de accionar de la manera más rápida para que puedas en verdad salvar vidas, ¿no? Entonces, se ha insistido mucho en los casos, o sea, por ejemplo, una de las cosas, pensando en indígenas, ¿no? Que es lo más evidente o lo más saltante. Obvio que la interculturalidad no es solo para indígenas, pero digamos, desde lo que nos toca a nosotros, ¿no? Tú has tenido mucho énfasis en trabajar los contenidos en lenguas indígenas, que no es solo traducirlo, es adaptarlo.
O sea, parece sencillo, pero no, o sea, igual no es una traducción clásica, pues, ¿no? Eso es un tema que se ha insistido mucho y que de hecho o sea, y que de hecho se ha avanzado, pero hay cosas que también nos han jugado no en contra, podríamos decirle, ¿no? Por ejemplo, el acceso a medios de comunicación o a conectividad, que no es de ahora, que es de siempre. Entonces, como no tienes conectividad completa, entonces, ¿cómo vas a hablar de un acceso a medios de comunicación? O cómo puedes asegurarte de que a todos los llegue, ¿no? Eso por un lado, por ejemplo, se ha tratado de respetar de la mejor forma y con en los esfuerzos que significa todo el tema de coordinación con las propias organizaciones para la implementación de las acciones, ¿no? Y si bien al principio no tenías un espacio de coordinación, en el proceso, por ejemplo, tienes ahora los que son los comandos COVID indígenas en casi todas las regiones de la Amazonía y en algunas regiones de la zona andina, en donde la misma organización participa y va haciendo seguimiento en las intervenciones, va definiendo qué acciones se deben hacer, ¿no? Que estás en la propia cancha haciéndolo, igual que una comisión multisectorial nacional que hace el seguimiento total y permanente de todo, ¿no? Entonces, sí han habido avances importantes o acciones concretas importantes. Se ha sacado, por ejemplo, se sacó un protocolo específico de entrega de alimentos. Mira, más allá de que tenías la obligación de ya per se los funcionarios tienen que incorporar el enfoque intercultural, que entre otras cosas es conocer tu realidad y ver cómo intervienes, o sea, igual se ha sacado un protocolo específico para entregar alimentos, se ha sacado un DS específico para asegurarnos que las intervenciones de los sectores y gobiernos subnacionales respeten el enfoque intercultural, ¿no? O lo puedan incorporar en sus intervenciones. Igual es un ejercicio permanente, ¿no? De docencia, de insistir, de que se pueda dar en todo momento. Entonces, a partir de estas acciones concretas, ¿usted cuál cree que sería la llave para modificar? Porque se está notando ahora en este contexto que si bien están recibiendo ellos un poco de ayuda, no lo perciben como un apoyo total, sino sienten que aún falta. Sí, lo que pasa es que siempre va a ser, o sea, son muchos años de exclusión que las acciones del gobierno, Mucha que deuda. Ujú. claro, es como, es perfectamente entendible que se sienta que todavía falta. Y no es solo que se sienta, que en la práctica seguramente no has llegado, no vas a llegar a todas las comunidades, ¿no? O sea, sí, ¿no? Yo creo que también es importante decirlo y señalarlo porque a partir de eso puedes tomar las medidas correctivas, ¿no? Y eso es parte de lo que es eh, tener que trabajar estos temas, ¿no? O tener que ver las medidas para estos temas, ¿no? Pero creo que lo principal es tratar de dar siempre la información en todo momento y a todo nivel y los espacios de coordinación regional y local, ¿no? O sea, verlo en el propio territorio, ¿no? Y el diálogo siempre abierto a explicar el por qué esta acción o el por qué no de esta acción, que eso es algo que también creo que nos falta, que tenemos que fortalecer, ¿no? A veces, no sé, por ejemplo, es imposible pensar que puede haber una planta de oxígeno en cada provincia, ¿no? En cada departamento, no te hablo de departamento, te hablo de provincia, o no, o la necesidad que muchas comunidades nos dicen que necesitamos una ambulancia fluvial para allá. Como, eso es una compra, se va a demorar esto, tal, hasta que hagas la compra, y no te toca al gobierno nacional, le toca al regional o al local. ¿Ya? Entonces, esa es parte de cómo estamos ordenados como Estado también, ¿no? O sea, cómo está la estructura del Estado y que tenemos que hacer las reformas necesarias. Así es. Entonces, yendo más por este plan operativo anual 2020, que es con una iniciativa con AECID, perdón, está en una segunda fase. Entiendo que es un gran proyecto para la población afroperuana. ¿Usted me puede explicar un poco más de qué va esto? El plan, lo de ACID con Población Afro, es un financiamiento para fortalecer el espacio de coordinación y articulación con las organizaciones indígenas, perdón, las organizaciones afroperuanas,
¿no? Entonces es trabajar en el GTPA, trabajar en la construcción de políticas para la población afroperuana y hacer los niveles de incidencia con los otros sectores, ¿no? Por ahí está un poco el proyecto. Este CGTPA, que son estos grupos de trabajo con los afros, por ejemplo, y también con la población indígena, ¿desde cuándo existe? Con la población afro yo creo que puede ser del 2016, puede ser. Hay ya casi 5 años que están trabajando con ellos. Y de población indígena eso debe ser desde 2014, 2015. No tengo la cifra, la fecha exacta, te la puedo buscar, ¿no? Claro. Sí, porque era más o menos ver cómo es que se venía trabajando con estas poblaciones en cuanto también a los planes en torno a la comunicación intercultural que vienen para el MINCUL. ¿Usted me podría comentar algunos que vienen para, o sea, para manejar y para gestionar un poco más la comunicación intercultural, este diálogo? ¿Qué Sí, planes en concreto me podría mencionar? mira, para todo el tema tenemos a varios niveles, tenemos un espacio de coordinación multisectorial y con las organizaciones indígenas nacionales en el marco de la emergencia, ¿no? Que es para ver los seguimientos de las acciones en este marco, y eso es la comisión multisectorial, ¿no? Que es un espacio de no solo de diálogo, sino de propuestas, seguimiento, ¿no? Supervisión de lo que se está avanzando y de lo que falta también, ¿no? Pero además tenemos todo el acompañamiento y el trabajo con los grupos con los grupos regionales que están viendo el tema de COVID, ¿no? Y que es bien importante el rol que juegan las organizaciones ahí, ¿no? O en Ucayali no conformaron un comando COVID indígena, pero conformaron, cosa que es bien, ella va más allá, conformaron un grupo de coordinación no solo para el accionar COVID, sino para todas las políticas en relación a pueblos indígenas, ¿no? Que son los espacios o mecanismos de participación. Y finalmente lo que tenemos es, pero además tenemos todo este componente, o sea, ahorita nosotros estamos preparando la central de interpretación y traducción telefónica. No, la central de interpretación y traducción no es telefónica, no es solo telefónica, que es todo un sistema para asegurarnos que los servicios puedan ser brindados en las principales lenguas indígenas, ¿no? No en todas, pero sí en las 5 principales, ¿no? Que te ayuda en la comunicación y con con algunos servicios priorizados, no para todo, sino para algunos servicios priorizados. Quería preguntarle cómo es que usted considera a o sea, a estos pueblos en cuanto a rasgos principales. Por ejemplo, la comunidad indígena de la selva. ¿Cómo usted considera que se puede resaltar sus principales características? No, o sea, hablamos de 55 pueblos indígenas, ¿no? Y cada pueblo indígena tiene una cultura particular y por ende características algunas similares y otras muy particulares de cada una de Ujú. su cultura, ¿no? Hablamos además de 48 lenguas indígenas, ¿no? Que hace que nuestra diversidad sea bien variada y absolutamente variable, absolutamente rica, pero también un reto, pues porque no es lo mismo hablar de los quechua que hablar de los aguajún desde el idioma, ¿no? Desde la lengua, desde el idioma tienes diferencias y eso lo hace más complicado, pero también más rico en relación a las acciones que tenemos que implementar. Exacto. ¿Usted considera, por último, el hecho de las redes sociales, todo lo digital, considera que es beneficioso o más bien puede complicar un poco esta comunicación intercultural con los pueblos? No, no, sí es beneficioso, o sea, no puedes negarte a la tecnología, ¿no? Y creo que las propias organizaciones, o sea, los propios indígenas no se niegan, ¿no? Le haces uso, ¿no? Y ahí tienes vas a tener otras situaciones como acceso a internet o el manejo, ¿no? Pero es una herramienta que hay que usarla y encaminarla para que nos sirva, ¿no? Bueno, ya estas serían todas las preguntas. Ha sido una entrevista bastante breve, pero No, no, gracias. bastante provechosa. Muchísimas gracias de No, verdad, gracias a por ti. su tiempo.